Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Inspirarme. Inspirarme, tu comunidad de motivación, divulgación y empoderamiento femenino. Mi nombre es Karen Varela y soy la anfitriona de este podcast. Y hoy es un episodio de divulgación, un poco más de reflexión y como ya has visto un poco este fin de semana, vamos a hablar sobre la depresión postparto. Y te voy a contar mi historia. La maternidad es algo que, como ya hemos hablado y hablamos un poco en el episodio número 3, es algo que es bastante complicado. Viene a movernos las bases de nuestras vidas y, y bueno, puede afectarnos en muchas maneras. Tenemos que saber que la maternidad empieza antes de dar a luz, porque una vez que nos damos cuenta que estamos embarazadas, las mujeres empezamos a vivir nuestra maternidad, cosa que es muy diferente porque los hombres no todos viven la paternidad de la misma manera. Y como fue en mi caso, mi esposo no vivió su paternidad desde que yo estaba embarazada. Para él, su chispa nació cuando pudo ver a mi hija, cuando se materializó la paternidad para él. Y es algo que es entendible porque nosotras llevamos a nuestros bebés en nuestras barrigas y nosotras podemos sentirlos y además sentimos todos los cambios hormonales, las que hemos pasado por esto. Tenemos náuseas, tenemos mucho sueño, nos pesa la barriga, sentimos también esos maravillosos movimientos del bebé. Yo recuerdo estar embarazada, a mi hija siempre le daba mucho hipo y a mí me encantaba. Entonces cuando ella le daba el hipo, yo le decía a mi esposo que me tocara la barriga y él la sentía saltar. Pero él a la vez me decía, yo sé que ella se está moviendo, pero para mí es tan abstracto. Para mí es tan abstracto que para mí es lo mismo que si tú estuvieras contrayendo tu barriga, o sea, para mí no hay ninguna diferencia, ¿no? Y esto justamente a mí me afectó. ¿Por qué? Porque además de que mi esposo estaba viviendo en otra ciudad diferente, yo estuve toda mi maternidad sola en otra ciudad. No quiere decir que nunca tuve ese apoyo, porque sí nos veíamos, a veces los fines de semana, pasábamos tiempo juntos, pero yo no viví un embarazo con un esposo que me veía todos los días, que me apachurraba y me besuqueaba la barriga. Y yo creo que es diferente esto, ¿no? Porque digamos que el hecho de que la paternidad para él fuera algo abstracto era algo que yo no podía compartir. Y que además mi embarazo llegó como una sorpresa para los dos, y no quiere decir que fue algo mal, pero yo creo que cuando es algo que te llega por sorpresa, a veces como que no lo aceptas o no lo digieres de la misma manera. Entonces, bueno, digamos que mi embarazo al principio yo estuve un poco sola. Sí, también veía mucho a mi suegra con la que fui a la ecografía de los 3 meses. Ella estuvo súper contenta. Ya las otras ecografías sí, mi esposo siempre venía. Y al final de mi embarazo tuve a mi hermano que estuvo conmigo y que fue un gran apoyo. Pero digamos que yo no tuve como, no sé, digamos que me faltaba una parte durante mi embarazo y era como que ese hecho de tener a mi esposo lejos y de que él no sintiera la paternidad de la misma manera. Luego, bueno, yo me había preparado para el parto, yo veía ese momento con mucha emotividad y sentía que, como todo el mundo te habla, que los partos de primerizas van a ser largos, como que iba a tener todas estas horas allí para, no sé. Y mi parto fue súper rápido. Yo tuve un falso trabajo de parto casi un mes antes casi exactamente un mes antes de la fecha que ella naciera. Durante el embarazo, yo creo que un poco por el estrés, yo había tenido muchas contracciones y justamente el día que estaba con mi hermano mi hermano estaba planchando toda la ropita de mi bebé y yo la estaba doblando, acomodando el bolso. Me acuerdo ese día con mucha alegría y lo atesoro en mi corazón porque estuvimos riéndonos un montón. Y yo creo que la risa, yo a veces sentía demasiadas contracciones. Y yo me senté en un momento y dije, no, cuando el bolso estuvo listo, yo dije, no, estoy teniendo demasiadas contracciones. Me duché, me preparé y le dije a mi hermano, no, vámonos a la maternidad porque yo siento, no sé, que tengo muchas contracciones. Es más, creo que ese día llamé a la matrona y le expliqué
O llamé directamente a la maternidad y me dijeron, no, sí, vente. Entonces nos fuimos. Y sí, cuando yo llegué estaba teniendo contracciones cada 3 minutos. Me examinaron, pero mi cuello uterino no estaba cambiando. Entonces lo que hicieron fue primero me dieron un medicamento no muy fuerte para calmar las contracciones y seguí bajo vigilancia. Esto no las calmó, luego me dieron otro medicamento ya un poco más fuerte, fue una inyección para tratar de calmar el trabajo de parto y además iba a pasar una pediatra a explicarme cuáles eran los riesgos, si mi bebé nacía antes, prematura y etcétera. Pero bueno, estábamos súper asustados, mi esposo oía el teléfono, me voy, agarro el carro y me voy, porque bueno, tenía 4 o 5 horas de camino y bueno, ese día me dijeron que no, que mi esposo no se viniera, que igual yo iba a pasar la noche en la maternidad porque les daba miedo de que yo me fuera y en el taxi ponerme de parto o algo así. Entonces me dejaron en el hospital y ya el otro día volví a mi casa. Me dijeron, bueno, sí, puedes seguir haciendo tus actividades, pero no te preocupes. Entonces, a partir de ese momento yo ya casi no podía hacer nada. Cada vez que yo estaba de pie, más de 5 minutos tenía contracciones súper fuertes y a veces tenía contracciones que son comparables a las contracciones del parto. Mi mamá siempre me decía, yo recuerdo las contracciones como te van a mandar al baño, yo lo sentía. Día a día, o sea, yo tenía unos dolores que yo me decía, es hoy el día, pero me tomaba mis pastillas, Spafón se llaman en Francia, y creo que en otros países es Buscapina, para parar esas contracciones, claro, recetadas por la matrona. Y se paraba. Pero todos los días tenía contracciones durante el día y todos los días a las 22, a las 10 de la noche empezaban otra vez las contracciones. Pero yo me tomaba mi pastilla y se pasaban. Yo tenía un presentimiento que iba a ser como el 11 de noviembre, por allí que iban a ser, y estuve todo el día esperando a mi hija, hasta que en la noche empezaron las contracciones que siempre tenía, me tomé las pastillas y no pararon. Entonces ese día yo sí tenía un presentimiento y le dije a mi esposo, no, ahora sí ya vámonos a la maternidad. Yo ya tenía todos los bolsos listos. Y mi esposo está segura y mi hermano tenía mucho sueño y me acuerdo que me dijo, ¿estás segura que te quieres ir? Porque yo quiero ir. Y yo no, quédate tranquilo, duerme y yo te aviso. Y sí, llegué a la maternidad, me acuerdo que a las 2:30 ya estaba en la sala de parto con los monitores. A esa hora más o menos rompí fuente y a las 4:30 de la mañana ya mi hija estaba aquí. Yo rompí fuentes y más o menos una hora después, o sea, me dicen que me van a poner la epidural y bueno, se va la enfermera y yo empiezo a tener unas contracciones súper, súper fuertes, pero pasé de casi nada a, o sea, el dolor terrible. Y cuando me vienen a examinar, me dicen, o sea, 15 minutos antes me había dicho, si estás a 2 centímetros, vamos a ponerte el epidural, vamos a ver para el epidural. Y después cuando ya vuelve, me dice, no, mira, ya la vemos, tiene mucho pelo. Y yo, pero ¿y la epidural? Y bueno, nada, entonces fue demasiado rápido. A mí no me dio tiempo de digerir de verdad que yo estaba dando a luz. Yo recuerdo que miré las luces del techo y yo dije, ¿estoy aquí o estoy recordando? O sea, disvarié. Y incluso pasé de una enfermera a tener todo el equipo de noche en la sala de parto. Entonces yo me asusté, no sé, sí me asusté porque yo dije, espero que esto pase súper bien. Y cuando ya tuve a mi bebé en mis manos fue así como que, o sea, no terminaba de realizar que ya era mamá. Recuerdo mi cuerpo temblando del dolor y de la sensación, porque en un momento yo creo que es lo que llaman el anillo de fuego, que es cuando ya el bebé ha coronado completamente, que yo no podía del dolor y les dije, por favor, sáquenmela, yo ya no puedo más. Y bueno, así empezó el camino ya de la mano y con mi bebé en brazos. Durante preparación a la maternidad nos habían hablado que los días luego del parto ibas a tener un remolino de emociones que tú no ibas a saber ni de dónde te había salido esa emoción. Y yo recuerdo llorar, ver a mi bebé y recordar y decir, o sea, ¿cómo alguien puede hacerle daño a un bebé? ¿Cómo alguien puede abandonar a un bebé?
Y sí, a mí me pegó por allí y los primeros días fueron, habían días de que yo me ponía a llorar y no sabía por qué. Bueno, mi hermano me abrazaba, mi esposo me abrazaba, pero de verdad que fue bastante complicada y de emociones que no me las esperaba y no sabía cómo digerirlas, pero bueno, las acepté y lloré. Luego, cuando ya tenía más o menos 2 meses, a veces también me recuerdo un día salir a la calle, caminar y llorar. Llamar a mi esposo, llorar y a veces sin poder explicar lo que estaba sintiendo, ¿no? Y bueno, luego yo me mudé de país. Mi esposo siguió trabajando en Francia, pero por limitaciones del trabajo no se pudo mudar al mismo tiempo que yo. Entonces yo estaba en un nuevo país con una bebé pequeñita, empecé a trabajar full time. Mi mamá tenía que venir a acompañarme y claro, ella así podía pasar tiempo con la bebé, pero también me podía ayudar y me podía acompañar y le negaron 2 veces la visa para venirse a UK y no se pudo venir. Y bueno, todo esto son un remolino de cosas que era acumulaba cosas sobre cosas y yo me tenía que hacer cada vez más fuerte porque sin mí mi bebé no tenía más nadie. Entonces yo me fui poniendo un caparazón y un caparazón y un caparazón y a veces yo me sentí un poco triste, pero nunca me dejé de verdad sentirlo. ¿Por qué? Porque tenía que estar allí, tenía que ser dura, tenía que ser fuerte y que además a veces sentía como que también el hecho de volver al trabajo, que si yo no cumplía y no rendía y no estaba allí, como que el hecho de ser madre me había quitado algo y yo no quería verme así, yo no quería que me vieran así, yo quería ganar por el hecho de ser mamá y no quería dejar de ser cosas, ¿eh? Pero bueno, todas las que han sido mamás saben cómo es el cerebro de una madre, sobre todo yo amamanté 2 años y 4 meses a mi hija y durante la noche me despertaba un montón, sobre todo que cuando ella empezó la guardería, ella no aceptaba mi leche. Yo todos los días me sacaba la leche y se la llevaba y terminábamos botándola porque ella no la aceptaba. Mi bebé solo aceptaba la leche de su fuente calentita, de su teti. Entonces, claro, cuando yo llegaba a buscarla, ella se pegaba a la teti y eran horas y durante la noche tomaba mucho más. Y para los que conocen un poco más en detalle del proceso de la lactancia, saben que las horas pico de la producción de prolactina son las 3 y 4 de la mañana y que justamente si tú mantienes una lactancia exitosa durante las noches, como el hecho de no amamantar durante el día, hace que se sostenga tu lactancia. Entonces, pues así fue. Entonces, imagínense, con todo ese estrés, que además, bueno, no les cuento, pero no les había contado, pero los que me conocen saben que además en el apartamento que estaba, habían 50.000 problemas. Tenía una fuga de agua en el techo que pasaba por un foco de luz. O sea, eso eran todos los días, casi todos los días, o al menos 2 veces a la semana al teléfono con la agencia. Y bueno, cosas que cada vez agregaban más estrés a mi día a día. Y que bueno, yo me fui guardando todo eso. Hasta que en comienzos del 2020 ya mi esposo se mudó conmigo, yo estaba súper feliz y ¿quién llegó? El COVID. Entonces el COVID que vino a traer ansiedad a todas las casas, a todo el mundo y que yo como persona asmática le tenía incluso más miedo. Justo en Inglaterra el COVID, los primeros confinamientos por COVID fueron en marzo del 2020 y yo a finales del 2000, al finales de febrero del 2020 estuve en el hospital con una crisis de asma que yo creo que me hicieron el test de COVID, pero era solo gripe y a mí me dio mucho miedo. Entonces, bueno, sumémosle a todo lo que ya le he contado, el estrés de estar todo el tiempo encerrado en la casa, de tener que igual seguir trabajando con una bebecita en casa. Que incluso si yo digo que tengo la gran dicha de haber recuperado tiempo con mi esposo durante ese confinamiento, también agreguemos al estrés de que bueno, no me voy a quejar por nada porque no quiero pelear, no quiero crear conflicto porque estamos aquí encerrados. Entonces como que empieza a decir, bueno, no digo nada por esto, no digo nada por lo otro. También está el estrés de no poder ver a tu familia,
no poder ver a tus amigos. Si incluso no teníamos un montón de amigos aquí porque acabamos de llegar al UK, o sea, no podíamos ver a los pocos colegas que conocíamos. Este, yo me seguí enfermando. Durante todo el 2020 tuve 4 visitas al hospital con mi asma y llegué a un momento en que cada vez que yo salía y la gente se me acercaba, me daban ataques de pánico, me costaba respirar, yo no me hallaba y después empecé a sentir miedo de morirme. Yo estaba en la calle, me pasaba un bus, yo sentía que el bus se me iba a caer encima. Pasaba por un puente, sentía que me iba a caer del puente y empecé a tener miedo de morirme todos los días. Hasta que un día estaba escuchando un episodio de otro podcast donde mujeres cuentan sus partos y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y no podía ponerle palabras a lo que estaba sintiendo. Y otra cosa es que el hecho de ver crecer a mi hija, de acompañar a mi hija en su crecimiento, me despertaba cosas y vivencias que yo sufrí cuando yo estaba pequeña. Entonces, la maternidad nos reaviva todos esos traumas de nuestra niñez, experiencias a veces no muy gratas, y pues eso se vino a acumular también, ¿no? Y entonces en un momento yo llegué y llamé a mi doctor y le dije, mira, o sea, hace días que no tengo energía, ya había pasado semanas en que me costaba mucho levantarme en las mañanas, yo le decía a mi esposo, no, o sea, o preparaba a mi hija a duras penas o le decía, por favor, hoy no me puedo levantar. Y días que no tenía motivación, me costaba levantarme, había perdido el brillo de la vida. Y cuando veo mis fotos, yo veo como poco a poco me fui apagando. Y, y aunque sea un poco duro de contárselos y se me vuelvan un poco las lágrimas a los ojos, yo creo que es muy importante compartir esta experiencia, porque a veces otra cosa que me he dado cuenta es que la sociedad borra a la madre una vez que nació el bebé. Una vez que nació el bebé, todo el mundo está preguntando, ¿cómo está el bebé? ¿Cómo está tu niño? Y muy pocas personas te preguntan cómo estás, cómo te sientes, cómo te va la maternidad. Y desde que yo me convertí en madre, yo antes era como la otra persona, pero ¿por qué? Porque nadie nos habla de esto y nadie nos concientiza. Desde que yo soy madre, todas mis amigas que son mamás siempre les escribo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo lo vas llevando? Sobre todo a las nuevas mamás. Incluso un día, hace poco, una de mis amigas tuvo un bebé y el esposo me escribió para contarme la buena nueva. Y yo le escribo, ¿cómo está Laura? Y él me dice, todos estamos muy bien. Y yo dije, bueno, esto es porque en su cabeza él no entiende. Él no entiende que hay que tener este extra de amor por la mamá, ¿no? Bueno, o a lo mejor sí, y lo hizo sin conciencia, pero yo me di cuenta y me doy cuenta porque lo he vivido que la sociedad o que como está hecha las cosas, o sea, no sé, borramos a la mamá y nos dedicamos solo al bebé. No quiero decir que no es importante, pero lo que quiero decir es que es muy importante hacer un seguimiento y acompañamiento emocional de las madres. Y bueno, yo caí en depresión, que yo sigo llamando depresión postparto casi 2 años después. 2 años después de que di a luz, caí en depresión postparto. Y bueno, van a decir, ay, pero eso no es posparto. La verdad es que posparto, el otro día escuchaba otro podcast donde no podemos definir cuánto dura. Posparto puede durar hasta 3 años, porque de verdad es que es súper complicado, ¿no? Y bueno, yo al fin reconocí lo que estaba sintiendo, pero de verdad que caí en un pozo bastante profundo, ¿no? Tuve terapia, una terapia que no era para hablar de mis experiencias, ¿no? Sino era una terapia que te da herramientas para que cada vez que tú te sientas mal, tienes este abanico de herramientas en las que te puedes apoyar para tratar de sentirte diferente. Y además que te dan, que te dicen cosas, te dan herramientas para cambiar tu forma de ser. O sea, no cambiar tu forma de ser, sino para cambiar tu día a día, tus habitudes, para tratar de cambiar tus conexiones en tu cerebro. Entonces, un ejemplo es escribir en un diario.
el hecho de ir sacando las emociones todo el tiempo te va liberando de esa carga mental. E incluso te vas a tener más facilidad a poder sacar todo eso obscuro que está en ti. La meditación también es otra de ellas. La autocompasión es otra que va muy de la mano con el mindfulness. La autocompasión, porque así como estamos allí para darles una palmadita, un abrazo y unas palabras motivadoras a otras personas cuando están pasando algo muy difícil, tenemos que saber abrazarnos, reconocernos, darnos esa palmadita en el hombro y tener esas palabras lindas para motivarnos a nosotros mismos. Y bueno, tuve esta terapia que de verdad me ayudó, me sigue ayudando, pero yo no siento todavía que haya salido de allí. Yo no siento que haya salido de esa depresión. Porque luego, cuando fue en febrero más o menos, desteté completamente a mi hija y las hormonas hicieron de las suyas. Se tarda más o menos, en lo que he leído, 3 meses para llegar a un equilibrio de tus hormonas. Y para mí destetar fue algo bastante duro, porque para las madres que me escuchan y que han amamantado, saben que es una conexión especial. Saben que es una conexión súper especial y que sobre todo también es un modo de calmar a nuestros hijos. Entonces mi hija, que había destetada a los 2 años y 4 meses más o menos, y que estaba en la época difícil de los terribles dos o de la adolescencia de los niños, cada vez que a veces tenía una crisis o que ella tiene todas estas emociones, no las sabe controlar. Para mí la teta era una herramienta para poder ayudarla. Y entonces ahora a mí me pasaba que era muy complicado porque ya no tenía esa conexión, ya no tenía, y que a veces yo sentía que mis abrazos no eran suficientes, que la palabra de mamá no era suficiente para calmarla. Y esto a veces me daban crisis a mí, en que yo me sentía que todo se me salía de las manos, que después yo veía que mi esposo la abrazaba y la calmaba y yo me decía, ¿ahora qué sirvo? ¿Ahora cuál es mi rol? Y, o sea, eso me tocó mucho internamente y que bueno, con todo lo que yo tenía ya acumulado, me sentí sin armas. Y yo me dije que necesitaba un break, que necesitaba tiempo para mí. Y ya lo había empezado a tomar, ya había retomado el gimnasio y aunque no tenía la constancia que quería, pues ya al fin estaba teniendo un poco de tiempo más para mí. Y otra cosa que también hice fue que yo le había dicho a mi esposo que yo necesitaba un break. Por primera vez en más de 2 años, me iba a separar de mi hija. Yo nunca me había separado de mi hija. Y a mí me hubiera gustado ir a ver a mis amigas, disfrutar con ellas, recargarme de energías, pero bueno, visto con todas las condiciones de COVID y todas las restricciones que todavía tenemos para viajar, eso era imposible. Entonces, bueno, yo ya sabía que quería hacer esto, pero lo iba postergando hasta que llegó otro momento en que yo estaba súper cansada. Y volví a caer en lo mismo. Lloraba porque no sabía, o sea, llega un punto en que las emociones te depasan o son tan grandes que la única salida es llorar. Y que bueno, a lo mejor hay gente que no me entiende, pero todas las personas sentimos diferentes y yo cuando mi cuerpo ya no puede más, empiezo a llorar sola. Se me salen las lágrimas. Y bueno, mi esposo siempre ha estado allí, ha sido mi hombro para llorar y él me dijo, sí, ya de verdad no lo pienses más, toma tu break. Y me hice mi break. Por primera vez en 2 años estuve sola. Sí extrañé a mi hija, sí extrañé a mi esposo. La primera vez, el día que me fui, que hicimos una llamada para darle las buenas noches a mi hija, ella se puso a llorar y me decía que me quería abrazar, pero ¿cómo la podía abrazar? Yo también me puse a llorar. Pero bueno, dijimos que íbamos a tratar de no hacer tantas llamadas para que no pesara y para que justamente yo pudiera desconectar. Cuando hice esa desconexión me di cuenta de que, ay, bueno, no me di cuenta, yo amaba mi soledad y siempre, y la sigo amando y es algo que extraño mucho.
Y entonces, como les hablé en el episodio número 3 de lo que sientes cuando te vuelves madre, este hecho de volverme otra nueva persona y que he vivido solamente con la máscara de mamá. Si lo vemos como si vemos esta separación de nuestra vida como diferentes máscaras, está la máscara de mamá, está mi yo y está la otra que también es pareja, ¿verdad? Entonces yo como que seguía dándole vida a esas dos, a la mamá, tratando de ser la mamá no perfecta, pero la mamá presente, que mi hija tenga súper recuerdos de mí o que, por ejemplo, cuando mi hija crezca, quiera hablar conmigo, me tenga presente. Bueno, yo quiero tener eso con mi hija y creo que todos lo queremos así. También tratar de nutrir, de alimentar a Karen pareja, porque mi esposo es mi soporte y si yo no sigo poniendo o no sigo regando esa matita, no vamos a, a seguir con esto. Y ya, bueno, esto es otro tema ya aparte, pero muchas saben que la maternidad puede poner en riesgo a las parejas, porque el hecho a veces de no estar de acuerdo, el cansancio, a veces pelearse por nada, solamente por el cansancio, es un riesgo para las parejas. Y yo no quiero eso, entonces nosotros hemos seguido cultivando nuestra relación, que ahora es diferente porque somos papás, pero no por eso dejamos de ser pareja. Y digamos que me he ido dejando de lado y que la única Karen como persona que existe es cuando está en el trabajo, pero cuando estoy en el trabajo no me da tiempo pero ni de respirar. Y que esos momentos donde yo salía sola a ver una peli, salía sola a leerme un libro en un café, a tomarme un café, a ir sola a un restaurante, habían desaparecido y que los necesitaba, pero con una locura, o sea, es increíble. Y bueno, durante mi break, la verdad es que dormí, no hice nada. Caminé, disfruté del jardín donde me estaba quedando y, y se me vinieron muchas cosas que quiero hacer, muchas cosas que quiero disfrutar, pero sobre todo el hecho de compartir mi experiencia, de hablar sobre estos temas que casi nadie habla y de concientizar sobre esto que yo siento, que borramos a las madres una vez que nacen los niños, de concientizar sobre el apoyo emocional que necesitan las madres, sobre concientizar de que, bueno, he visto otras cosas así de que, por ejemplo, cuando vas a necesitar un bebé no necesitan tantos peluches, no necesitan tantas ropas, no necesitan tantos nada. Cuando una mamá va a ser madre, cuando una mujer va a ser madre, piensa en cosas para ellas, en consentirla, porque ella se va a olvidar. Bueno, a lo mejor esto no le pasa a todas, ¿eh? Pero es mi experiencia. Las mamás, nuestro cerebro se vuelve solo bebé y tenemos esta tendencia a olvidarnos, a cuidarnos a nosotras mismas. Y está bien que nos lo recuerden, que mira, te regalaron una tarde en el spa, te regalaron flores, te mandan esta tarjetita para recordarte lo maravillosa que eres. Yo siento que todo esto es importante y que bueno, que también tenemos que buscar apoyo. Para mí fue muy importante, bueno, yo hablé con mi esposo, pero también fue muy importante el hecho de poder hablar con un médico, de que me hayan podido permitir tener esta terapia, porque cuando yo hablé con mi médico, a mí me dieron de baja durante 2 semanas y luego dos, entonces en total un mes, y en mi trabajo sabían por qué. Pero yo lo dije porque estaba en un contexto diferente. En el Reino Unido son bastante abiertos y apoyan bastante la importancia de la salud mental. Entonces aquí no está visto como un tabú. Entonces yo le dije a mi jefa por qué y ella me ayudó a ver como el médico del trabajo y por el trabajo me aprobaron la terapia. Y yo tuve mis 6 sesiones que fueron cubiertas por el trabajo, pero esto muestra otro tipo de sociedad, una sociedad donde saben que lo importante de alguien que está trabajando es la persona
como persona y que si su salud mental y que todo está bien y que no tiene carga mental, esta persona es capaz de hacer bien su trabajo, que sea hombre mujer, o mujer, ¿ah? Pero para mí me parece muy importante esta valoración y esta importancia de la salud mental dentro del contexto del trabajo también. Y bueno, también quise hablar de cómo me sentía para todas esas mamás que están allí y que se están sintiendo así, que sepan que no están solas, que no son las únicas y que la depresión postparto, así no se hable mucho, es algo muy común y que se puede tratar y se puede curar fácilmente o que te pueden ayudar si se ayuda y se detecta a tiempo. Yo creo que mi depresión postparto llegó muy tarde. Ya todos los sentimientos estaban como muy enraizados y así yo siento que entonces el trabajo que estoy haciendo para poder salir de allí es un poco más largo, ¿eh? Yo no, de verdad que yo no he tomado medicamentos. Prefiero hacerlo algo más natural y de verdad no necesité, no estaba al punto de tener que llegar a eso, pero digamos que parte de la terapia también es salir a caminar, hacer ejercicio, cambiar tu alimentación, alimentarte de buena manera, no tomar calorías vacías, porque a veces cuando estamos tristes también queremos compensar por la comida y comemos algo dulce y ahora me voy a comer otra cosa más dulce. Tu cuerpo lo pide. La química de tu cuerpo durante esos periodos de depresión te está pidiendo que le des azúcar, que le des cosas. Entonces también el hecho de cambiar la alimentación te ayuda a sobrepasar la depresión. Otra cosa que también es muy importante es el hecho de instaurar una rutina. Siempre hablamos de las rutinas de los niños y que es muy importante para los niños, las rutinas, pero olvidamos que todos los seres humanos somos personas de rutinas y que el hecho de ponernos rutinas a nosotros mismos también nos va a ayudar de planificar lo que vamos a hacer, planificar nuestro día a día, planificar nuestra semana, también nos ayuda. A mí, otra cosa que también me ayuda cuando no me estoy sintiendo bien es limpiar. Aunque suene como un poco trillado, pero a veces yo me siento, o sea, no me estoy sintiendo bien y yo lavo los platos y me da claridad mental. Yo, bueno, no sé qué, van a decir que esto suena raro, que porque es muy, no, pero a mí, y yo lo sé que a otras personas también les pasa, el hecho de ponerme a limpiar, a lavar los platos, me da claridad mental. El hecho de arreglar, estar en tu casa arreglada, eso también da mucha claridad mental. Porque, por ejemplo, yo a veces sé que cuando me empieza a picar de que quiero mover esto, que quiero mover lo otro, algo está pasando por mí. Y yo, mi esposo me da mucha risa porque yo a veces cambio el salón, muevo la mesa, muevo esto y me dice, bueno, yo no me voy a preocupar si me gustó o no, porque yo sé que esto el mes que viene va a cambiar o que en algún momento va a cambiar. Entonces yo lo he hablado mucho con él y yo siento que el hecho de arreglar y de cambiar y darle otro arreglo al entorno donde estoy me da claridad mental. Ver un escritorio súper arregladito, eso ayuda a cambiar las ideas. Y bueno, yo no sé si tú tienes otras herramientas que te ayuden a darte claridad mental. Y bueno, ya para cerrar el episodio quiero decirles que yo de verdad estoy muy feliz de ser madre. Ser madre es algo de las cosas más maravillosas que me han pasado en el mundo, si no es la cosa más maravillosa. Mi hija es mi mayor tesoro. Que estoy trabajando en el hecho de no sentirme culpable porque mi tiempo no esté 100% dedicado a ella, porque yo también existo como persona y yo también tengo otras necesidades. Entonces, así como yo escucho sus necesidades y la apoyo o estoy siempre con ella, también le voy a decir a veces que mamá no está y que bueno, pues ella también puede jugar con su papá tranquilamente. Que bueno, que también estoy muy contenta porque en casa tenemos una buena distribución de las tareas del hogar, tenemos la posibilidad de pagar a alguien que viene a ayudarnos 3 horas por semana, también con toda la limpieza, que mi pareja es un papá presente, que siempre está allí, que juega mucho con mi hija y que esto también es muy importante.
Y que bueno, mucho coraje, mucho valor y mucho soporte a todas esas mamis que están pasando por allí, que también es una etapa que va a pasar, pero sobre todo ocúpate de ti. Tómate ese tiempo para reencontrarte, que es muy importante, para entender tus necesidades y para volver a ser tú. Te mando un abrazo, mucha luz, mucha fuerza y bueno, de nuevo que no estás sola. Y a ti, si tienes alguna amiga que acaba de ser madre, preocúpate por ella. Acuérdate de enviarle un mensajito para saber cómo está ella. No le preguntes solo por el bebé. Tómate un tiempo para que ella también pueda descargar, porque a veces también las mamás estamos esperando que alguien nos pregunte cómo nos sentimos, porque a veces también es importante. Y que si vamos poco a poco descargando, soltando esa válvula, esa presión, no vamos a llegar a sentir esa depresión, que bueno, que también tiene otro contexto con hormonal y químico en nuestro cerebro, pero que a veces solamente ese sentir e ir soltando impide que lleguemos allí. Una vez más te doy las gracias por escucharme, por estar aquí, por ser parte de esta comunidad, y si te gustó este episodio, puedes dejarme una review en la plataforma donde me escuches. Ayúdame por favor a compartir. Ya sabes que cuento contigo y que la comunidad va a crecer si tú compartes. Y bueno, ya sabes que también me puedes encontrar en Instagram para discutir. Si quieres enviarme alguna pregunta, vas a encontrar todos los posts, vas a encontrar información sobre los otros episodios, y especialmente para este episodio he dejado unas historias en destacado si te las has perdido, con algunas fotos y explicando, dando otros más detallitos de esta historia que te acabo de contar. Y bueno, de nuevo muchas gracias y nos vemos la semana que viene.